Falta un minuto para las 9 de la mañana y les proponemos hablar sobre economía. ¿Cuál es la situación económica actual de Uruguay en relación a los países vecinos? ¿Está muy caro con respecto a Brasil y Argentina? ¿Esto complica la necesidad de Uruguay de despegar tras el cimbronazo de la pandemia en nuestro país? Bueno, el Centro de Estudios sobre Realidad Económica y Social de Uruguay, CERES, analizó la situación y para profundizar recibimos hoy al director ejecutivo y el economista Ignacio Munyo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar aquí. Feliz día a ambos, primero que nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ignacio, un placer. Munyo, ¿cuáles son las principales conclusiones del informe CERES que de alguna manera analiza la situación de Uruguay en el contexto, un contexto con dos países muy complicados que son Argentina y Brasil por la pandemia, por la emergencia sanitaria y también por la economía, y Uruguay que viene capeando la situación sanitaria pero que necesita, bueno, crecer económicamente, ¿no? Sí, esa es una muy buena descripción de la situación que se amplía a la comparación también cambiaria, de encarecimiento relativo que tiene el Uruguay, no solo con los vecinos de la región, que es lo más grande, ahí el desequilibrio cambiario es niveles récord histórico, con Argentina casi 60% más caro este Uruguay que Argentina, 40% más caro que Brasil, pero también con la zona euro, con el dólar, estamos alrededor de un 15% más caro que los promedios históricos de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Uruguay se ha quedado caro para poder invertir, y cuando Uruguay lo que más necesita hoy para recuperar el crecimiento económico luego de la salida de la crisis asociada con la pandemia es atraer inversores extranjeros y uruguayos que en los últimos años decidieron, justamente porque la rentabilidad y los costos para producir son elevados, invertir en otros países, no en Uruguay. ¿Están dadas las condiciones para que eso suceda en Uruguay? Hubo cambios que se aplicaron en la LUC, ¿no? Con ese rumbo. ¿Es atrayente Uruguay? Uruguay es atrayente, hay un contexto internacional que ayuda, hay un contexto internacional favorable. Olvidémonos de Argentina, que es un foco de tensión gigantesco y nos afecta negativamente a Uruguay, pero el resto de los factores externos que afectan a la economía uruguaya no son negativos, Primero, las tasas de interés, o sea, estamos en un mundo donde son prácticamente nulas, y para un país que necesita financiamiento externo como el Uruguay, ya sea para financiar el déficit fiscal y el gasto público, como para atraer inversores extranjeros para invertir en el sector privado, es una buena noticia que se haya anunciado por parte de Estados Unidos que las tasas van a seguir bajas por lo menos 3 años más. Eso hay que tomarlo y aprovecharlo. ¿Y cómo se aprovecha eso? Bueno, se aprovecha generando en el país oportunidades para invertir. En un marco que Uruguay también ha logrado posicionarse como un país atractivo por la seriedad institucional en el manejo de la crisis sanitaria, por los resultados que se han obtenido. Eso nos posicionó, estamos en el mapa, como hacía tiempo que no estábamos. Pero una cosa es estar en el mapa y otra cosa es que se concrete específicamente la inversión. Y ahí es donde se saca punta al lápiz, el que está por invertir y dice, bueno, a ver cuánto voy a ganar, porque para perder plata no va a venir. Eso hay que tenerlo claro, nadie le va a hacer un favor al Uruguay a venir a invertir para perder. Ahí está. Va a venir a invertir para ganar. Y ahí aparece el problema. Pero ese tema no es nuevo. Y el dólar subió. Igual seguimos siendo caros. Ese tema no es nuevo, pero el dólar subió a principio de año, se ha estancado y hay anuncios por parte del gobierno, de la política monetaria del Banco Central, que se han decodificado por el sector privado como que esta situación de encarecimiento que tiene el país va a seguir por los próximos años. O sea, no debemos esperar una suba muy importante, relevante del dólar en los próximos años, y eso exige hacer una reducción importante de costos internos para que Uruguay se vuelva competitivo siendo caro. Hay países que son caros y competitivos. Ahí está el desafío, o sea, lograr siendo caro, que entendámonos bien, ¿qué quiere decir que sea caro? Bueno, que los salarios que se pagan en el Uruguay son mejores que antes, ¿no? Que la gente en dólares, cuando ve su salario, cuando cobra su sueldo en pesos y va a cambiar dólares, le alcanza para viajar, le alcanza para cambiar la televisión, le alcanza para cambiar el auto, la moto, que se pagan en dólares. Entonces, el nivel de vida de los uruguayos se mide en dólares. La gente piensa en dólares. Sí. Entonces, si estamos caros,
Quiere decir que los uruguayos podemos comprar más, pero por otro lado, el que viene a invertir se encuentra con costos muy altos. Por lo tanto, el desafío que tiene el Uruguay, y ahí es el foco del estudio que presentamos esta semana en CEDES, es, bueno, ¿cómo hacer para hacer compatible un país caro, pero que sea competitivo? Y ahí hay una apuesta que Uruguay tiene que darse, que es hacia la calidad. O sea, cuando uno es caro, tiene que generar productos de alta calidad. Y que, bueno, sean caros, pero que hay un mercado para las cosas. La gente lo puede pagar. El tema es que para invertir en calidad, hay que invertir. El que está produciendo en calidad tiene que invertir. Y cuando hay costos, por ejemplo, de insumos que no agregan valor, como por ejemplo el transporte con el combustible, la energía eléctrica, o sea, ¿qué valor agrega tener la misma luz? Hay que pagarla más cara, hay que pagarla más del doble que lo que se paga en Argentina y en Brasil, la luz eléctrica. Claro, ahora, pero a eso voy, Ignacio. ¿Cómo hacer? A ver, ayer creo que todos los ciudadanos asistimos a una conferencia de prensa en donde una de las malas noticias fue la que tenía que ver con el tema turístico. Algo que muchos podríamos decir lo veíamos venir, pero que todavía se mantenía la esperanza de que hubiera cierta apertura. ¿Por qué? Porque uno piensa en los números que el turismo generalmente deja en materia fiscal al Uruguay. O sea, yo imagino, descuento, que en una restricción, como dijo el presidente, en una temporada restringida, con un cierre de fronteras de alguna manera o con muy pocas excepciones, las que tenemos hasta ahora y alguna más, dijo, significa una renuncia fiscal importante para el Uruguay, que lo sabe. O, y acá está la pregunta, esta situación de diferencia de precio que tenemos con Argentina nos podía hacer suponer, imaginemos que no tenemos pandemia, si nosotros con esta diferencia podíamos esperar una buena temporada. Es una muy buena pregunta y es así. O sea, hace mucho tiempo, te diría que hay que remontarse al año 2013, que Argentina también tenía un dólar blue, dólar paralelo en aquel momento. La gente cruzaba en buquebús, se venía, casi que se hundía el barco los fines de semana que la gente se iba a comprar a Buenos Aires por la diferencia de precios que había. Hoy estamos todavía más caros. O sea, si se pudiera cruzar el río, sí, sería extremadamente atractivo para comprar para los uruguayos por lo barato que se ha vuelto Argentina. Entonces, eso, mirándolo desde el otro lado, cuando los argentinos van a considerar sus vacaciones, se le hace muy caro venir acá, y si estuvieran abiertas las fronteras, vendrían los que tienen un poder adquisitivo muy elevado, que son propietarios, que vienen históricamente, pero no vendría como vino hasta el año 2017 una masa grande de argentinos de clase media alta, que vinieron en números no vistos en la historia, con récord de ingreso de turistas. Eso no estaría sin pandemia. O sea, la diferencia de precios es muy grande, que hace que Uruguay no sea un destino atractivo, porque realmente, o sea, el diferencial de precios lo impide. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la evaluación habría que verla con lo que se llama un contrafactual, que no lo sabemos. O sea, no lo sabemos. ¿Cuánto vamos a dejar? O sea, sabemos que cerrar la frontera va a venir menos gente que la que vendría. Ahora, no sabemos tampoco cuántos uruguayos dejan de ir de vacaciones en verano a otros destinos de la región que están más baratos por la misma razón. Entonces vamos a tener un turismo interno más importante, que yo diría a nivel récord histórico podemos tener en esta temporada. Se te cayó turismo otro sector interno de las agencias de viaje, ¿no? Que son los que le venden los pasajes y paquetes. Sí, ese sector está en una crisis profunda en todo el mundo, ¿no? Y acá también, y es un sector que... Bueno, sí, es como el tema de las aerolíneas y los que organizan eventos, las cadenas hoteleras, o sea, ahí entramos en otro tipo de complicación. Pero el análisis que haces está muy bueno, digo, para tener claro que de repente la noticia no es tan mala por un lado, tomando en cuenta esta situación, es decir, sacamos la pandemia y hoy estaríamos hablando de que seguramente la temporada iba a ser una temporada mala por la diferencia que tenemos con la República Argentina, que evidentemente es nuestra principal clientela y la tenemos también con Brasil. El 70% de los turistas que llegan en verano a Uruguay vienen de Argentina, el 70%. Así que imagínense que es argentino el turismo que llega al Uruguay. ¿Y hasta dónde es sostenible? Yo abro hoy los medios argentinos, ¿no? Hablan de una tensión a nivel económico tremendo, que el presidente Fernández le está pidiendo a Guzmán frenar como sea la escalada del dólar.
¿hasta dónde podemos tener esta diferencia? O sea, ¿hay un límite para que haga crack? Argentina históricamente, cuando ha tenido estos diferenciales tan fuertes, lo que termina ajustando es la inflación en Argentina. O sea, ha pasado, por ejemplo, en los 70, en un episodio que se conoce como el Rodrigazo en la historia de Argentina, que hubo también un salto del dólar muy fuerte, después vino una inflación muy fuerte en Argentina, que subieron los precios internos y la paridad cambiaria con Uruguay se acomodó. Algo similar pasó con la hiperinflación de fines de los 80, principios de los 90. ¿Se acuerdan? Cuando era una hiperinflación, pero primero subió el dólar. En Argentina tuvimos un mes que estaba extremadamente barato Argentina, pero enseguida, como subió tanto el precio interno, se ajustó. Algo similar pasó a partir del año 2013. La inflación empezó a subir y Uruguay se fue acomodando con Argentina. Ahora, si se produce lo que se espera por muchos analistas argentinos, es que, dado lo que está pasando en Argentina, va a acelerarse la inflación en los próximos meses. Argentina se va a encarecer porque los precios en pesos argentinos van a ir subiendo y eso va a ir acomodando un poco. O sea, hay un poco pero no va a cerrar todo este diferencial que tenemos, que es muy grande, ¿no? Porque ya nosotros no tenemos, por más que dependemos en muchas cosas, Mercosur mediante, de Brasil y Argentina, ya no tenemos esa dependencia, es decir, nos podemos manejar en forma independiente. No tenemos que tener el temor de que frente a un crack que se produzca en uno u otro lado nos afecte a nosotros. No, en materia financiera estamos totalmente blindados de Argentina, lo hemos visto. Argentina está sufriendo una crisis profunda y Uruguay no se entera de ese punto de vista. El canal de contagio es el turismo, que ahora, bueno, lo tendríamos con o sin fronteras cerradas y eso es por un tema cambiario y eso está, y hay que obviamente asumir el costo, porque va a haber un costo, va a ser una mala temporada turística, no tan mala como podría ser en otros escenarios, pero va a ser mala. Y a propósito de los factores que Uruguay por sí mismo, ¿no?, puede controlar o, bueno, disponer algunos cambios que no puede hacer, por ejemplo, la política de los países vecinos o de otros países, ¿cómo ves tú lo que se ha consagrado en el Parlamento, en la ley de presupuesto que está a estudio del Parlamento, de la Cámara de Senadores ahora? Han habido, digamos, bueno, se consagra estas necesidades que usted mencionaba de apuntalar algunos sectores para mejorar la calidad de los servicios de Uruguay y hacer valer esa propuesta cara que tiene el país. Hay algunas medidas que no necesariamente están en el presupuesto, sino que salieron por un par de decretos que se firmaron en el Poder Ejecutivo que van en la línea de intentar reducir los costos. Uno viene por el lado de el fortalecimiento de la unidad reguladora, la URSEA, sobre las tarifas públicas de ANCAP. Hay un decreto firmado donde se establecen lo que se llama los precios de paridad de importación, o sea, cuánto es el precio del combustible que se tiene que cobrar en Uruguay para ser competitivo a nivel internacional y que ANCAP debería adaptarse a ese precio. Ahí hay un avance, habrá que ver ese cálculo, porque ahí está el problema. O sea, es muy complejo calcular ese precio de paridad internacional y que ANCAP va... Acá lo que se necesita, más allá de los tecnicismos, es que bajen efectivamente las tarifas, tanto del combustible como de la energía eléctrica. Después hay otro avance que es importante, que es un decreto que salió del Ministerio de Economía sobre la promoción de inversiones, donde se descuenta una mayor proporción del impuesto a la renta de las empresas, el IRAE, en un periodo más largo de tiempo, para que le da tiempo a las empresas de sacar resultados positivos durante 4 años, y se descuenta hasta un 90% del IRAE, siempre y cuando, y acá viene mi preocupación, siempre y cuando se pase por todo el mecanismo que establece el Ministerio de Economía, en la COMAP, que es una burocracia importante, en la que las empresas tienen que mostrar todos sus números, mostrar lo que van a hacer, dónde van a invertir, cuántos empleados van a contratar, una serie de exigencias que fueron más fuertes en el pasado, ahora se habla de que se van a flexibilizar, pero de todas formas para la pequeña empresa es muy costoso todo ese procedimiento burocrático para declarar su proyecto de inversión, mostrar los flujos para adelante, comprometerse a determinados cambios en el funcionamiento para cumplir con los requisitos que se establecen. Por lo tanto, hay toda una maquinaria ahí que está funcionando, que exige a las empresas de requisitos para darle la exoneración, que es muy cara y que a veces, y no son pocos los casos, termina siendo peor el remedio que la enfermedad cuando las exigencias son desmedidas. Y eso me preocupa porque tenemos una estructura pesada en la administración pública que a veces
no ayuda a lo que debería ayudar directamente al beneficiario, ¿no? Se queda mucho en el medio y eso no es eficiente, ¿no? Ahí hay avances y después hay frentes que hay que mejorar mucho y ahí son discusiones profundas y históricas, ¿no? Una es, Uruguay tiene que poder vender su producción afuera en mejores condiciones. O sea, hoy estamos pagando mucho a Europa, Estados Unidos y China, que son nuestros 3 principales mercados fuera del Mercosur, para que compren nuestra producción afuera. Mucho, 340 millones de dólares al año se nos van al país pagándole a China, Europa y Estados Unidos. Si esa plata quedara acá, sería una mejora, porque acuérdense que tenemos este problema de muchos costos. Si aumentamos un poco el ingreso, los costos cierran. Ahí hay una agenda pendiente, que está obviamente el Mercosur de por medio. Sabemos que este nuevo Mercosur da libertades, o sea, es un Mercosur casi que inexistente, que cada uno podría avanzar en lo que quisiera. O sea, ahí creemos que habría que apretar el acelerador para mejorar la inserción internacional del país, porque se necesita de forma urgente para lograr esto, ¿no? Ya tenemos que cerrar, pero no quiero dejar un aspecto de todo esto que tiene que ver con la pobreza y el impacto social que está teniendo la pandemia en los puestos de trabajo, etcétera. Tenemos un presupuesto austero que usted le ve capaz que fallas o en los tiempos, ¿no?, para provocar estas inversiones, pero que también, bueno, para bancar, digamos, al sector de la población que se puede caer o sostenerlo, se requiere más inversión y por lo tanto no se puede renunciar a cierta recaudación fiscal que se puede destinar a eso. Nosotros presentamos un estudio donde analizamos las características que tienen las personas que están en situación de pobreza, no las 300.000 que están por debajo de la línea de pobreza que define el INE hacia fines del 2019, sino las 500.000 que se suman, 200.000 más que viven en las mismas condiciones que las personas definidas como pobres por el INE. Eso fue un estudio que presentamos el mes pasado y ahora ampliamos en estos días analizando qué potencial tienen para insertarse en el mercado laboral con perspectiva futura. O sea, cómo son las tareas que realizan en sus actuales trabajos o los anteriores cuando tenían empleo, qué habilidades tienen para generar valor en el mercado, y encontramos una situación muy complicada. Las habilidades requeridas cada vez más en el mercado de trabajo y que se ha acelerado enormemente con el coronavirus a nivel global. El otro día analizaba un estudio de la Federación Internacional de Robótica que proyecta que en 3 años se va a duplicar la cantidad de robots en todas las áreas, de tareas domésticas, en la construcción, en logística, todos los rubros. O sea, esto es algo que se ha acelerado muchísimo y va a seguir. Entonces, ¿cómo son las habilidades, las capacidades que tienen hoy los uruguayos que están en situación más vulnerable para insertarse en ese mercado de trabajo que es mañana? No estamos hablando de 10 años para adelante, es traspasado mañana. Y son muy básicas y ahí es lo que nos preocupa, y ahí es donde nosotros decimos que el Estado va a tener que jugar un rol más fuerte y más activo, y pensamos que los números que están en el presupuesto, que plantean un crecimiento en los próximos años de un 2% nada más en términos reales en las transferencias, se va a quedar corto. Va a ser necesario un aporte mayor porque el problema existe, es muy grande y los uruguayos tenemos que hacernos responsables ante la situación que hay, van a vivir muchos compatriotas. Vamos a agradecerle una vez más a Ignacio Munyo, economista y director ejecutivo de Ceres, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Buen fin de semana, Ignacio. Muchas gracias a ustedes, buen fin de semana para todos. Muy bien, así hemos dialogado, hemos estado hablando sobre la situación económica actual del Uruguay, sobre las conclusiones a las que ha arribado además el estudio realizado por Ceres con Ignacio Munyo en la mañana de Arriba Gente.